Bienvenidos al curso de actualización que la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular y Endovascular comienza en este año 2020. El primer tema a tratar será la situación actual de la cirugía coronaria. Mi nombre es José Cuenca Castillo y soy jefe de servicio de cirugía cardíaca del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, en España. Como base para esta actualización, utilizaremos las guías de práctica clínica sobre revascularización miocárdica que las Sociedades Europeas de Cardiología y Cirugía Cardiotorácica publicaron en 2018, dado que en ellas se recoge la evidencia de mayor calidad en cada uno de los aspectos. Es cierto que en noviembre de 2019 ambas sociedades entraron en un importante conflicto tras la publicación del estudio Excel que les ha llevado a una ruptura en la recomendación en el tratamiento del tronco común no protegido. En la diapositiva observamos las recomendaciones que un año antes, en 2017, realizaba las sociedades americanas, en las cuales se otorgaba una recomendación clase 1 para la cirugía en el tratamiento de la enfermedad de tronco común no protegido y una recomendación clase 2A para la angioplastia en este mismo contexto. En esta guía americana no se pudo tener en cuenta los resultados de los estudios Noble y Excel publicados unos meses antes, a finales de 2016. Aquí tenemos los estudios aleatorizados más relevantes para el tratamiento de la enfermedad de tronco o triple vaso mediante cirugía o angioplastia que fueron tenidos en cuenta para la elaboración de las guías europeas en 2018. Como vemos, los últimos años el debate ha estado centrado en el análisis de la enfermedad de tronco, con la publicación de los estudios Noble y Excel. En ese momento se habían publicado los resultados a 3 años de cada uno de los estudios, con diferentes endpoint primario, como posteriormente analizaremos. Si bien el estudio Noble, con 1.200 pacientes, demostró que la cirugía era superior a la angioplastia en el endpoint primario a 3 años, la igualdad en los resultados, mejor dicho, la no inferioridad de la angioplastia frente a cirugía en el estudio Excel con 1.900 pacientes, tuvo un peso muy importante en la modificación de las guías a nivel europeo. De tal forma que, como se aprecia en la diapositiva, en la indicación de tronco común de bajo syntax score, la recomendación para ambos procedimientos terapéuticos fue igualada con una recomendación clase 1, manteniéndose la recomendación 2A para la angioplastia en aquellos pacientes con enfermedad de tronco y syntax score de grado intermedio. La adherencia a las guías de práctica clínica en las decisiones terapéuticas que tomamos con nuestros pacientes no solo es importante por cuestiones formales o legales, sino por el impacto en su supervivencia. En este subestudio del Excel, publicado en octubre de 2019 en el European Journal of Cardiothoracic Surgery, se demuestra que entre los pacientes que por su syntax 2 score las guías recomiendan cirugía, aquellos que fueron aleatorizados a angioplastia tenían 4 veces más de mortalidad a 4 años que los que recibieron el tratamiento adecuado con cirugía. En septiembre de 2019, en San Francisco, en el Congreso del TCT, se comunicaron los resultados a 5 años de los estudios Noble y Excel de gran importancia para las decisiones a tomar en los pacientes con enfermedad de tronco común. Comenzaremos por el análisis del estudio Noble, reflejado en la diapositiva, y cuyo endpoint primario era el evento combinado de muerte, infarto agudo de miocardio no periprocedimiento, stroke o nueva revascularización. Como se observa en las conclusiones de dicho estudio, la revascularización del tronco común en este tipo de pacientes, la angioplastia estuvo asociada a unos más bajos resultados clínicos a 5 años comparados con la cirugía. La mortalidad fue similar en ambos procedimientos, pero los pacientes tratados con angioplastia tuvieron más altas tasas de infarto agudo de miocardio no por periprocedimiento, es decir, infarto espontáneo en el seguimiento, o necesidad de una nueva revascularización. Aquí se reflejan las curvas de Kaplan-Meier sobre todas las causas de mortalidad o accidente cerebrovascular entre ambos procedimientos del estudio Noble, en el cual no se observan diferencias significativas entre ambos procedimientos. Sin embargo, la incidencia de nuevo infarto de miocardio espontáneo, es decir, no periprocedimiento,
o la necesidad de nueva revascularización fue significativamente mayor en el grupo de pacientes asignados a angioplastia. Un dato relevante que aportaba el estudio Noble ya en su publicación a 3 años en 2016 era que los resultados de la cirugía eran claramente superiores en el endpoint primario a la angioplastia, incluso en aquellos pacientes con enfermedad de tronco y syntax score de bajo riesgo, es decir, inferior a 22, a pesar de lo cual las guías europeas cambiaron su recomendación. Pasemos al análisis del controvertido estudio Excel, publicado en su seguimiento a 5 años en el New England en septiembre de 2019. Aleatorizó a 1.900 pacientes con enfermedad de tronco común y un syntax score de complejidad baja o intermedia a cirugía o angioplastia, siempre que fueran buenos candidatos para ambos procedimientos, y en el que no se encontró inferioridad de la angioplastia frente a la cirugía. Este estudio partió de un diseño novedoso y diferente frente a los estudios previos en este campo, dado que en el endpoint primario combinado se eliminó la necesidad de nueva revascularización, siempre favorecedor de la cirugía, y en el infarto agudo de miocardio no solo se incluyó, a diferencia del Noble, el infarto agudo de miocardio periprocedimiento, sino que se utilizó en el análisis la definición de la Sociedad de Angiografía Cardiovascular e Intervenciones, y no la segunda o tercera definición universal de infarto agudo de miocardio como en el resto de estudios. La polémica actual de cuándo y cómo se modificó esta definición, la no publicación de los datos del infarto agudo de miocardio según las definiciones anteriores que aparecen recogidos como endpoints secundarios en dicho estudio, y la filtración a un programa de televisión inglesa de datos ocultos de este estudio son objeto de la controversia actual y que han llevado a suspender el acuerdo entre la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Europea de Cirugía Cardiotorácica sobre la recomendación en el tronco común, hasta que se realice una investigación independiente de la veracidad de este estudio. En el gráfico A se recogen los resultados del endpoint primario combinado del estudio Excel a 5 años, en el que no hay diferencias significativas entre angioplastia o cirugía. La curva quirúrgica presenta mayor número de eventos perioperatorios, principalmente infarto periprocedimiento tal como se define en este estudio. Se igualan los resultados a los 2 años y medio y la curva de angioplastia presenta mayor número de eventos a partir de entonces, merced a una mayor mortalidad de cualquier causa e infarto agudo de miocardio espontáneo. En el gráfico B se representan los resultados si al endpoint primario le sumamos la nueva revascularización dirigida por isquemia. Así, el estudio, y aun incluyendo el infarto agudo de miocardio periprocedimiento, sería significativamente favorable a la cirugía, coincidiendo con el estudio Noble. En la diapositiva se representan los resultados para cada uno de los eventos convertidos en endpoints secundarios. Otro aspecto controvertido de este estudio ha sido el análisis estadístico que los autores realizaron de la mayor mortalidad de cualquier causa en el grupo de angioplastia frente al de cirugía. Si bien el intervalo de confianza es superior a 1 y se atribuye un incremento del 38% en el riesgo de muerte, no se considera diferencia estadísticamente significativa por falta de potencia en el análisis. Aunque no se encontraron diferencias en la mortalidad cardiovascular entre ambos grupos, es habitualmente reconocida la dificultad de asignación de la causa de muerte en muchos pacientes. Dado que en los resultados del estudio Excel hay una clara interacción temporal, los autores realizaron un análisis desglosado en el que se aprecia una reducción significativa de eventos en el primer mes tras el procedimiento favorable a la angioplastia. Un periodo entre un mes y el primer año con resultados superponibles entre ambos procedimientos y una significativa reducción de eventos a partir del primer año favorable al grupo quirúrgico, con una divergencia de resultados a favor de este cada vez mayor con el paso del tiempo. Nos gustaría en este punto de la revisión detenernos un momento en el análisis de las definiciones de infarto agudo de miocardio periprocedimiento utilizadas a lo largo del tiempo en los diferentes ensayos clínicos. La segunda, tercera y cuarta definición universal de infarto periprocedimiento no aceptan criterios bioquímicos aislados y para la cirugía se precisa, por la isquemia global a la que se somete al corazón, el doble de movilización enzimática que para la angioplastia. La definición realizada por la Sociedad Internacional de Angiografía Cardiovascular e Intervenciones, SCAI según sus siglas, a la postre
Sociedad Internacional de Cardiología Intervencionista, sí acepta la elevación aislada de biomarcadores de daño como criterio de infarto periprocedimiento e iguala las cuantías de la angioplastia a las de la cirugía. El impacto de la definición utilizada en los resultados queda demostrado en ese trabajo de Cho y colaboradores publicado en 2017 en el JACC Cardiovascular Interventions. A partir de los datos clínicos y de CKMB de 7.697 pacientes, la incidencia de infarto periprocedimiento cambia radicalmente según apliquemos la definición de la Sociedad Internacional, SCAI, o la segunda o tercera definición universal. A la derecha se aprecian las diferencias en eventos precoces en los recientes estudios aleatorizados, según se incluya en el endpoint primario el infarto periprocedimiento, estudio Excel, o solo el infarto espontáneo en el seguimiento, estudio Noble. En el estudio Excel, estos eventos precoces en el primer BES, superiores en el grupo quirúrgico, permiten la no inferioridad de la angioplastia a 3 y 5 años frente a la cirugía. Estas peculiaridades del diseño del estudio Excel frente a estudios previos fueron criticadas por Mario Gaudino en el Congreso de la Sociedad Europea de Cirugía Cardiotorácica celebrado en Lisboa en octubre de 2019. En el análisis alternativo que propone, tan solo eliminando el infarto periprocedimiento por la controvertida definición utilizada, la cirugía obtendría unos resultados estadísticamente superiores a la angioplastia. Por otro lado, la sorpresa de la mayor mortalidad a 5 años del grupo tratado mediante angioplastia en el estudio Excel ha sido rápidamente neutralizado desde la cardiología intervencionista con la publicación de un metaanálisis de los 4 estudios aleatorizados con 5 años de seguimiento, atribuyendo los resultados del Excel al azar. Pasemos a analizar los aspectos técnicos de la cirugía coronaria recogidos en la Guía Europea de 2018. En cuanto a la planificación del procedimiento, son recomendaciones clase 1, la búsqueda de una revascularización completa, sin entrar en otro controvertido aspecto de si esta debe ser anatómica o funcional, y la minimización de la manipulación de la aorta en prevención de eventos cerebrovasculares. Es recomendación clase 2A, un importante aspecto de calidad quirúrgica según nuestro criterio, que es la medición intraoperatoria rutinaria de flujos en los injertos. Por supuesto que el uso de arteria mamaria interna al sistema de la arteria descendente anterior es recomendación clase 1, pero además, aún en pacientes apropiados, se recomienda considerar el uso de injertos arteriales adicionales, arteria radial en lesiones coronarias severas o doble arteria mamaria en pacientes que no tengan alto riesgo de infección external. El debate sobre usar una o dos arterias mamarias ha sido un clásico en la cirugía coronaria. El estudio aleatorizado ART, uso de mamaria simple o mamaria bilateral más otros injertos, ha sido publicado en el New England en 2019 tras 10 años de seguimiento, sin evidenciarse ninguna ventaja en el uso de doble arteria mamaria en el análisis por intención de tratar. El diseño del estudio, realizado en el principio de los 2000, permitía el uso de arteria radial o vena safena como injertos complementarios, al considerarse en aquellos momentos igual permeabilidad a largo plazo de ambos. Como resultado, un 22% de los pacientes aleatorizados a mamaria simple recibieron arteria radial. Un 14% de los aleatorizados a mamaria bilateral recibieron una sola mamaria. Y el 4% de los que deberían haber sido tratados mediante una sola mamaria recibieron doble mamaria. En conjunto, y tras la aleatorización, un 40% de los pacientes de este estudio recibieron 2 injertos arteriales o cambio en el tratamiento, explicando los resultados de igualdad. En el análisis de los pacientes según tratamiento, se encontró un 19% de beneficio en mortalidad con el uso de doble mamaria, si bien con este análisis se pierden los beneficios de la aleatorización. Estos problemas de diseño del estudio ART pretenden ser resueltos con el estudio ROMA, ya en marcha, y en el que se compara resultados de una mamaria versus 2 injertos arteriales, o bien doble mamaria o mamaria más arteria radial. Existen en la literatura muchas evidencias del beneficio en supervivencia con la extensión de la revascularización arterial frente a una arteria mamaria más vena safena. Este trabajo de la Universidad de Melbourne presenta los beneficios en supervivencia a 21 años con el injerto ENI de mamaria más arteria radial. Este beneficio no se encuentra entre doble injerto arterial y la revascularización arterial total. Aunque el estudio ROMA pretenderá aportar evidencias en pacientes aleatorizados, Samadasvili y Hannan publicaron en JACC en 2019 una revisión con más de 63.000 pacientes de la base de datos del estado de Nueva York
comparando mediante propensity score los resultados de la revascularización con uno o múltiples injertos arteriales. A un año de seguimiento no encontraron diferencias, pero sí a 7 años, con una menor mortalidad y eventos de LEMPO combinado habitual en el grupo de revascularización multiarterial. La necesidad de experiencia técnica será una constante en la literatura que revisamos a partir de ahora en esta actualización. En este artículo se resalta en las conclusiones que dentro de la revascularización arterial múltiple, los cirujanos con más alto volumen tienen menor mortalidad. En los resultados a 7 años de este estudio, la revascularización multiarterial no ofrece beneficio si se realizó sin CEC, si el paciente tenía más de 70 años, si existía infarto agudo de miocardio reciente, disfunción renal o enfermedad de 2 vasos con enfermedad de la arteria coronaria derecha. En este registro del Estado de Nueva York participaron 240 cirujanos durante 15 años para intervenir a esos 63.000 pacientes. Tan solo el 4% de los pacientes, 2.553, recibieron múltiples injertos arteriales sin CEC, de media una por cirujano y año, siendo la técnica de mayor complejidad y que requiere más experiencia. Este aspecto ha podido condicionar sus resultados a 7 años en este estudio. Una vez que, como recomienda la guía, al menos en pacientes seleccionados, asumimos que debemos extender nuestra revascularización arterial, otra cuestión de debate es si es mejor hacerlo con una segunda mamaria o con arteria radial. Las ventajas histológicas de la arteria mamaria son claras, pero el miedo a las complicaciones externales limitan su uso bilateral. Logísticamente no se pueden disecar simultáneamente ambas, pero no es necesario realizar una segunda incisión en el paciente. La arteria radial, como segundo injerto arterial, se ha impuesto en uso por su protección external y por la posibilidad de disección simultánea, aun tratándose de un injerto arterial muscular con más problemas de flujo competitivo y con más tendencia a la arteriosclerosis. Esta es la publicación más reciente, en noviembre de 2019, que compara los resultados precoces de la revascularización con doble mamaria o mamaria más radial. Concluye que es más seguro usar mamaria más radial, excepto en los centros con alto volumen de doble mamaria, que obtienen los mismos resultados. Nuevamente estamos ante aspectos de formación y experiencia muy relevantes. La guía europea también realiza recomendaciones sobre cómo disecar los diferentes injertos. Dan clase 1 a la esqueletización de la arteria mamaria interna en pacientes con alto riesgo de complicación external y clase 2A tanto a la disección endoscópica de la vena safena como a una mínima manipulación de la vena safena si se extrae con técnica abierta con el objeto de mejorar su permeabilidad a largo plazo. Desde los años 90 existen numerosas publicaciones de los efectos protectores de la vascularización external obtenidos con la disección esqueletizada de la arteria mamaria. En la diapositiva reflejamos los resultados de un subestudio del ART que concluye que con la esqueletización el riesgo de complicaciones externales tras doble mamaria es el mismo que con una mamaria pediculada, incluso en pacientes de alto riesgo como son los obesos, diabéticos y las mujeres. Y el aspecto final que queremos analizar en esta revisión es el debate cirugía coronaria con o sin circulación extracorpórea. La guía da una recomendación clase 1 para la cirugía sin bomba y sin manipulación de la aorta ascendente si se tiene experiencia en pacientes con significativa arteriosclerosis de la aorta. La recomendación es clase 2A para todos los pacientes de alto riesgo, de nuevo si la intervención es realizada por cirujanos experimentados. Comparto literalmente la reflexión que la guía realiza en este punto de cirugía coronaria con o sin CEC. Y queremos resaltar, como también aparece en la tabla de la diapositiva anterior, la consideración de que el máximo beneficio de la cirugía sin bomba se obtiene si no manipulamos la aorta ascendente mediante el uso de injertos in situ y libres combinados. Es la que en la literatura sajona se conoce como cirugía coronaria OPCAP 3.0. El beneficio en reducción de mortalidad precoz de la cirugía sin bomba en pacientes de alto riesgo quirúrgico, reflejado en la guía, se apoya en publicaciones como este metaanálisis de 2016 del Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, que encuentra el beneficio en pacientes con una mortalidad esperada superior al 4%. En 2018 se publicó el famoso metaanálisis de Filardo y colaboradores, que analizaba la mortalidad precoz y tardía tras cirugía coronaria con y sin bomba, obtenida tanto de estudios aleatorizados como observacionales de alta calidad, con más de 1 millón de pacientes. No encontró diferencias en los estudios aleatorizados, pero sí en los observacionales, con una menor mortalidad precoz, pero mayor mortalidad tardía, tras la cirugía coronaria sin bomba.
La editorial que acompaña esta publicación de Filardo aporta resultados de la base de datos de la Sociedad Americana de Cirujanos Torácicos, con reducciones del 38 y 55% en la mortalidad precoz con cirugía coronaria sin bomba en los pacientes de mayor riesgo global o con disfunción ventricular. Finalmente insisten en la experiencia del grupo quirúrgico y aportan los resultados del grupo de Liverpool basada en 13.000 pacientes y 15 años de experiencia, en el cual no hay diferencias en mortalidad ni en necesidad de nueva revascularización a 10 años de seguimiento. A 20 años de seguimiento, el grupo de Herfield comparó sus resultados de cirugía coronaria con o sin bomba realizada por cirujanos exclusivos para cada técnica y encontró menor mortalidad precoz en la cirugía sin bomba y similares resultados a medio y largo plazo. Insistimos en que no es igual toda la cirugía coronaria sin bomba. Como se refleja en este editorial del Circulation de 2019 de John Puskas, Mario Gaudino y David Taggart, solo la cirugía que evita tanto la conexión a la bomba de circulación extracorpórea como la manipulación de cualquier tipo de la aorta ascendente, la conocida con las siglas OPCAP 3.0, obtiene los mejores resultados clínicos. Cierto es que se trata de un procedimiento de gran complejidad técnica y que requiere una especial formación y dedicación. Queremos finalizar esta actualización en cirugía coronaria con nuestra experiencia y resultados en el CHOAC con la cirugía coronaria arterial sin bomba. Comenzamos hace 22 años, en 1997, y ya en el 2000 publicamos en la Revista Española de Cardiología nuestra experiencia inicial que incluía angiografías de control en 24 pacientes que al menos tenían bypass en la arteria descendente anterior y la arteria obtusa marginal. Desde entonces, son cerca de 4.000 los pacientes intervenidos y en la tabla se adjuntan los resultados globales de la cirugía coronaria en nuestro centro en los últimos 10 años y el riesgo de nuestros pacientes. La relación cirugía con o sin bomba a lo largo de estos años ha fluctuado dependiendo del nivel de entrenamiento de los cirujanos, encontrándose en los últimos años por encima del 90%. En todos los pacientes que precisen más de un injerto coronario, comenzamos con la disección esqueletizada bilateral de ambas arterias mamarias internas. No usamos arteria radial. Mayoritariamente usamos la arteria mamaria derecha como injerto libre anastomosado en I o en T a la arteria mamaria interna izquierda, a la altura de la válvula pulmonar. No realizamos manipulación alguna de la aorta ascendente. En el paciente de la derecha se aprecia como con esta configuración se puede revascularizar arterias diagonales y descendente anterior con la arteria mamaria interna izquierda y los ramos intermedios, obtusas marginales, posterolaterales y descendente posterior con la arteria mamaria derecha. En el paciente de la izquierda presenta una configuración en herradura de la arteria mamaria derecha laterolateral sobre la mamaria izquierda para revascularizar descendente anterior, diagonal y obtusa marginal. Realizamos sistemáticamente en todas las anastomosis control de permeabilidad mediante flowmeter y el manejo anestésico del paciente está basado en catéteres epidurales y remifentanilo para permitir una extubación intraoperatoria con perfecto estado de vigilia. Estas son algunas imágenes angiográficas de nuestros pacientes. Este es un vídeo muy demostrativo de las bondades histológicas de las arterias mamarias. Una triple revascularización con doble mamaria como injertos en I. Se aprecia el gran desarrollo del tronco de la arteria mamaria izquierda para aportar todo el flujo y cómo la arteria mamaria derecha, tras la anastomosis a la arteria obtusa marginal, adelgaza su calibre para adaptar su flujo a un ramo posterolateral de la coronaria derecha de escaso calibre. Nuestra conclusión, soportada por la Guía Europea de 2018 de Revascularización Miocárdica, es irrenunciable para todo cirujano cardíaco la revascularización arterial extendida y debe formarse técnicamente para ello. Y es igualmente irrenunciable para un servicio quirúrgico disponer de algunos cirujanos entrenados en la cirugía coronaria arterial sin bomba y sin manipulación de la aorta ascendente, la llamada OPCAP arterial 3.0. Asumimos la máxima que todo paciente debe recibir la técnica quirúrgica más adecuada para sus características clínicas y anatómicas
y por tanto debe ser asignado al cirujano más entrenado para obtener los mejores resultados. Se adjuntan las 16 referencias bibliográficas utilizadas para esta actualización sobre cirugía coronaria.